Bien, les decía recién que lo había conocido yo personalmente y profesionalmente mucho al fiscal Nisman, porque hay que recordar quién fue Nisman, porque me parece que estamos encerrando su historia en los últimos días, cuando hizo la denuncia contra la presidenta y después con su muerte. Y Nisman fue fundamentalmente el fiscal del atentado terrorista más importante que sufrió este país y del atentado más importante que sufrió también la comunidad judía desde el Holocausto. El fiscal Nisman llegó, después de un trabajo amplio, a una conclusión que fue avalada por un juez, el juez Rodolfo Canicoba Corral, y esa conclusión consistía en que el gobierno de Irán había ordenado y financiado el atentado a la AMIA que dejó 85 muertos. En palabras claras, según la conclusión de Nisman, fue una flagrante agresión extranjera al territorio soberano argentino. Esto fue el trabajo de Nisman, y que no se agotó en esa conclusión, sino que el juez y el fiscal, los dos, acordaron pedir a Interpol en su momento la captura internacional de 8 altos dirigentes del gobierno iraní y de un libanés. El directorio de Interpol, que está integrado por dirigentes, por representantes de muchos países del mundo, aceptó ese planteo de Nisman fundamentalmente y ordenó la captura internacional, dejando afuera a 3, no por inocentes, sino porque les reconoció, en el caso del presidente, de quien era el presidente iraní en el momento del atentado, inmunidad como jefe de Estado, y al canciller y al embajador, al canciller iraní y al embajador iraní en Buenos Aires les reconoció inmunidad diplomática. Esto es, les reconoció Interpol inmunidad de jefe de Estado, diplomática, no inocencia. A los otros 5 sí están aún hoy con pedido de captura internacional. Esto es el trabajo de Nisman fundamentalmente, hasta que el 14 de enero presentó otra denuncia muy importante, que fue contra la presidenta Cristina Kirchner y el canciller Héctor Timmermans por presunto encubrimiento de terroristas, a propósito del acuerdo que firmaron con Irán para crear una comisión de la verdad, como si no hubiera ya una verdad, por lo menos para la justicia argentina y para gran parte de la sociedad argentina. Era un acuerdo que empezaba todo de vuelta, todo de nuevo. En términos muy generales, me dijo que iba a hacer una denuncia fuerte contra el gobierno, pero hay una frase que me dijo al final, que me quedó y la he repetido y las voy a seguir repitiendo, que me dijo: tengo todas las pruebas en mis manos. Fue textualmente: tengo todas las pruebas en mis manos. La siguiente noticia que tuve después de esa llamada telefónica, y después obviamente de concretarse el anuncio que me había hecho por teléfono, que era su denuncia contra el gobierno, la próxima noticia que tuve fue la muerte de Nisman. Yo, que lo traté mucho, no creo que haya sido un suicida, sinceramente. Por supuesto, no puedo llegar a la psiquis de ninguna persona, y mucho más desde un trato profesional como era el mío. Pero no creo que ese hombre, que era todo lo contrario de un suicida, no era un ciclotímico, no era un depresivo, era un hombre muy seguro de su trabajo. Me acuerdo la enorme alegría que tuvo cuando Interpol aceptó los argumentos, las pruebas que él llevaba para detener a los iraníes en el mundo. La alegría que tenía, porque además había estado en la reunión del directorio de Interpol, había estado solo
creo que lo acompañó protocolarmente un diplomático argentino nada más, pero solo había expuesto frente a una delegación iraní que lo había tratado, maltratado y le había deslizado amenazas al final. Y sin embargo el directorio de Interpol aceptó la posición de Nisman. Se habló mucho en estos días de la relación de Nisman con Antonio Estiuso, el que fue capo de la ex-CIDE, de los servicios de inteligencia, hasta hace poco más de un mes. Nisman tenía relación con Estiuso. Tenía relación con Estiuso, bueno, estaba investigando un atentado cuyos culpables son la pista iraní, la pista siria, Hezbollah. Esas cosas no se investigan con la Policía Metropolitana, obviamente, se investigan con los servicios de inteligencia de acá y del exterior. Si tuvo una relación de amistad más allá de lo profesional, no lo sé. Pero sí sé que Estiuso no es obra de Nisman. Nisman llegó a Estiuso por consejo del expresidente Néstor Kirchner cuando lo nombró fiscal general para el caso AMIA. El señor Estiuso fue el amo y señor de los servicios de inteligencia durante 12 años, durante los mandatos de los dos presidentes Kirchner. De esos servicios de inteligencia que escuchan las conversaciones de opositores, políticos, empresarios, periodistas, que hacen operaciones contra la oposición, que tratan de destruir moralmente a los opositores, fue el señor Estiuso, efectivamente. Pero no fue una creación de Nisman, fue una creación del gobierno de los dos presidentes Kirchner. Por eso me extraña que ahora Estiuso sea el enemigo y Nisman sea poco más o poco menos que el cómplice de Estiuso. Estamos cambiando la historia de una manera dramática realmente. Hay cosas, si fue un suicidio, que a mí me extraña. Me extraña un pequeño detalle, es que lo haya hecho con un arma que le pidió a un colaborador, sabiendo que lo comprometía ese colaborador, como de hecho este hombre, Diego Lagomarsino, está imputado no en la causa, sino por haberle prestado un arma. Nisman era un fiscal, era un abogado, sabía que lo iba a comprometer. Me extrañan esas cosas. Me extraña fundamentalmente la absoluta ausencia de la custodia de Nisman. Nisman tenía alrededor de 10 custodios. Pocas personas en este país tienen semejante custodia, todo de la Policía Federal. Y lo encontró muerto, encontró su cadáver, su madre y un cerrajero. ¿Dónde estaba la custodia? ¿Quién le ordenó que se fuera? Pero lo que más me llama la atención es la reacción del gobierno. La enorme frialdad del gobierno para tratar un caso que conmueve a gran parte de la sociedad argentina, por lo menos. Las falsedades que se dijeron y que poco después, casi 24 horas después, en la mayoría de los casos fue desmentida por la propia justicia. Entonces la conclusión que queda es que hay un gobierno que está reaccionando como si tuviera algo que esconder. Bien, Santiago Komadrov. Santiago, recordaba recién tus palabras con Marcelo Longobardi, pero lo que yo me preguntaba mientras te escuchaba era, en el viernes, era ¿qué es lo que más te había conmovido de todo este proceso, ¿no? Desde la muerte de Nisman hasta ese momento en el que vos tenés que hablar en el cementerio? Primeramente sentí que en la confrontación entre un fiscal y el delito, la última palabra hasta hoy la tiene el delito. Porque la muerte de Nisman prueba eso. No prueba quién realizó el crimen o quién realizó el atentado o si hubo o no un atentado. Sabemos que hay un hombre que quería averiguar la verdad y el día anterior a su presentación de pruebas aparece muerto. Por lo tanto, podemos decir que la violencia ha tenido la última palabra. Entonces esa irrupción de la violencia
en este caso, se convirtió, para mí y para mucha gente, en un retorno. Otra vez la violencia. Otra vez la última palabra la tenía la violencia en la Argentina, y la indefensión del Estado en el entierro era la cara de las hijas de Nisman. Esas dos caritas que probaban que estas niñas no solo no tenían explicación posible para la muerte de su padre, porque eran dos criaturas incapaces de inscribir en un campo de sentido lo que estaban viviendo, sino que ellas traducían una situación que era general. Tal vez nosotros no teníamos esa dificultad y ese dolor tan íntimo como puede tenerlo un hijo, pero sí sentíamos la misma orfandad, era la orfandad de la ciudadanía delante del delito. Yo decía en ese momento que ojalá estas niñas, cuando crezcan, no se encuentren en la orfandad que nos vamos a ver hoy nosotros por estar expuestos a una sensación de indefensión tan absoluta ante un Estado que calla ante el delito, que calla, y calla cuando intenta explicar lo sucedido, no solo cuando hace silencio. Entonces, esto es lo que yo de manera general sentí, y le decía a Marcelo Longobardi: este día es muchos días, esta noche es muchas noches. Hace mucho tiempo que la Argentina está en un cementerio enterrando gente baleada. Esto fue lo que más íntimamente sentí en ese momento. ¿Los conocía a Nisman? No, no lo conocía, no. Nunca. Pero conocía su trabajo, digamos. Conocía su trabajo y conocía gente que estaba muy cerca de él en el campo de la Fiscalía, del Derecho. ¿Tenías una opinión previa a Nisman? Sí, sabía que era un hombre íntegro, muy trabajador, consagrado absolutamente a su tarea. Hay tal vez quien entiende que vivía demasiado consagrado a su tarea en desmedro de ciertas responsabilidades más personales, familiares. Sí, familiares, como padre, él lo decía. Pero sí. Eso mismo, mirado de otro lado, prueba que era un hombre dedicado de lleno a la investigación de lo que le importaba, es decir, a su identidad vocacional, que era la de un fiscal. Eso sabía de él y lo supe siempre a través de muchas personas que, vinculadas al caso AMIA, me hablaron de él como un hombre íntegro, sólido, muy bien formado en su profesión y con una gran capacidad de investigación y de paciencia en la investigación. Porque hay que decir también que las conclusiones que él iba a presentar en el Parlamento eran conclusiones no de un día, sino de muchos años. Sí, con muchas pruebas. Con muchas pruebas. Con grabaciones telefónicas. Exactamente. Y como decías vos, él tenía pruebas. Decime, ¿qué te pareció esta reacción? Que yo lo decía un poco recién, parece un gobierno que intenta esconder algo, ¿no? Porque la contraria, primero el suicidio, después que no es suicidio. La presidenta dijo una frase que es antológica: tengo la certeza pero no tengo pruebas. Y después, bueno, en los últimos días ya no hablemos más de Nisman, ¿no? Hablemos de cualquier cosa menos de Nisman. ¿Qué te pareció? ¿Qué reflexión te mereció? Eso me llevó a pensar que el Estado no puede asumir su función fundamental, que es transmitirle a la ciudadanía una responsabilidad seria en torno al significado de los hechos. Hubo además una fuerte subestimación de la muerte, pero no de si hubo o no hubo un asesinato, de la muerte como un hecho que debe despertar, tratándose de un fiscal, por parte del Estado, una posición ética, de conmiseración hacia quienes puedan estar sufriendo en un orden familiar. ¿Y no se dio el pésame hasta ahora? No hubo pésame, porque la muerte está negada. La muerte de Nisman está negada como la muerte de un ser humano, en la misma medida en que no hubo un pésame. El Estado no estima estar ante una muerte humanamente significativa. Esto me parece que es un signo de empobrecimiento ético enorme por parte de quienes tienen la responsabilidad de conducir el país. Santiago, te voy a hacer una pregunta que hace mucho, la gente hace generalmente en estos días. ¿Algún día se sabrá algo? Se sabrá algo no solo de Nisman, de la muerte de Nisman, se sabrá algo de la denuncia que hizo Nisman, se sabrá algo de lo que pasó en la AMIA, se sabrá algo algún día.
Yo también me hago esa pregunta. Y lo que me surge después de reflexionar sobre esto es, si algún día llegamos a ser una nación, es probable que algo sepamos. Mientras no seamos una nación, no lo sabremos. ¿Y qué significa no ser una nación? No ser una nación significa que el Estado argentino, que la República, está absolutamente estructurada sobre una convicción fundamental, que es la de poner la ley al servicio del poder, y no a la inversa, el poder al servicio de la ley. Hoy la Argentina evidencia eso, que la ley está al servicio del poder, y en esa medida no tenemos república. En esa medida, quien tiene la decisión de investigar la verdad termina con un tiro en la cabeza. Santiago, pero viene un tiempo de renovaciones políticas. ¿Crees que, y no te voy a hablar de lo político y electoral, sino que crees que, digamos, va a ser fácil la reconstrucción de las instituciones, de la credibilidad en las instituciones, del valor de la vida en la Argentina? Yo te digo que espero de quienes dirijan la nación si es que la dirección del país corre por cuenta de la oposición. Yo quisiera escuchar a los candidatos a la presidencia de la nación decir que tenemos por delante una tarea muy difícil, no muy fácil. Que no hagan promesas redencionales, sino que inviten a la ciudadanía a trabajar duramente para poder devolverle dignidad al país, porque la ha perdido. No quisiera que nadie que dirija este país siga enarbolando el lenguaje de la seducción. Estamos de duelo y yo quiero un candidato que sepa expresar el duelo. Y si lo expresa, que lleve adelante una tarea de reconstrucción que debe ser difícil, lenta y firme en la dirección que conviene que el país vaya si quiere devolver dignidad a su ciudadanía. Sobre todo porque estamos hablando, además en todo esto, de los servicios de inteligencia que han actuado mal siempre. Sí. Reconstruir servicios de inteligencia de un sistema político democrático va a ser muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Sería verdaderamente innovador que se lograra, porque desde el retorno a la democracia y aún antes ha habido siempre un poder oculto, un criptopoder en la Argentina que han sido precisamente los servicios. La Argentina ha tenido en lo formal una conducción democrática y en lo informal, en lo más íntimamente informal, ha tenido una conducción autoritaria y terriblemente violenta. Bueno, estas grabaciones que se conocieron de que las había hecho Nisman. Uno ve que la política se resuelve no en el escenario que uno analiza, sino en estas especies de covachas del Estado, ¿no? Donde la identidad de las dirigencias a las que nosotros votamos parecieran tener otra cara, cuyo conocimiento tienen los servicios, especulando con esa posibilidad de hacer público lo que nosotros no sabemos y convirtiendo en clandestino y en corrupto todo lo que de alguna manera nosotros consideramos explícito y abierto. Ahora, decime, Santiago, ¿vos ves en la oposición, en algún sector, no te voy a pedir nombres de candidatos, en algún sector, ves que hay este espíritu de decir vamos a cambiar las cosas, va a ser difícil, lo vamos a tener que hacer, pero lo vamos a hacer? Sí, yo creo que cada vez es más grande en algunos sectores opositores la conciencia de que la ley debe gobernar al poder y que cada vez es más evidente que sin eso los candidatos no van a tener credibilidad porque la sociedad está pidiendo eso. Entonces, de pronto, los que aspiran al poder político se encuentran con una sociedad harta de la corrupción, harta del engaño, cansada de la mistificación y que aspira de alguna manera a ser oída en su demanda de juridicidad, de legalidad. Me parece que es una advertencia enorme para los candidatos a la presidencia. Ahora, Santiago, ¿qué podemos reflexionar a esta altura del partido de la sociedad también, ¿no? Porque, digamos, esta es una sociedad que votó durante mucho tiempo a un gobierno que en algunos rasgos, esto que vos decís, personalista, autoritario, estaba, pero había buena situación económica. Así es. Yo creo que hoy el dilema no es económico, es político. A mí me parece que por más compleja que sea la situación económica,
La Argentina está enfrentada hoy a un dilema político que es el encargado de administrar la economía, pero tiene que ganar una credibilidad que no tiene. La política está desacreditada entre nosotros, pero no en la población solamente, a través del escepticismo, a través de demandas, digamos, que no encuentran eco todavía, quizá en todas las dirigencias que uno quisiera ver comprometidas. Está desacreditada por quienes la ejercen, con su silencio, con ese triunfalismo inmoral que hoy no se puede poner en práctica en la Argentina. No podemos seguir prometiendo con sonrisas la redención de un país donde la justicia está sometida a la violencia. Santiago, ¿qué le decís a esa sociedad que gran parte de la sociedad hoy se siente, como vos bien decís, un poco huérfana a sí misma, pero que cree que la única posibilidad de que hubiera justicia se terminó con la vida de Nisman? ¿Qué le decís a esa sociedad? ¿Le das un poco de esperanza? Yo te diría, no puedo sino conjugarlo en la primera persona de singular. ¿De dónde nace la esperanza? ¿De la evidencia de que vamos por el camino correcto? No. La esperanza nace de la indignación que impulsa a buscar otro camino, del horror que produce ver que la Argentina está fuera del tiempo, es decir, sumergida en una atemporalidad y en una oscuridad que nos lleva a pensar que para nosotros el tiempo no es fuente de aprendizaje. Entonces, ¿qué le diría a la gente? No busquen la esperanza en la posibilidad de que todo cambie. Busquen la esperanza en la conciencia de la inutilidad de lo que está pasando, de la esterilidad de lo que estuvimos viviendo y en la conciencia profunda de cuánto ha hecho también la ciudadanía para que lo que pasa sea fruto del modo como concibe la política. Gracias, Santiago. Gracias a vos. Bien, Julio Bárbaro y Eduardo Fidanza para seguir analizando este tema. Y lo primero que le quiero pedir a los dos es el punto de vista, la opinión, la impresión que ustedes tienen de lo que ha pasado y lo que está pasando con este caso que ha conmovido y conmueve a toda la sociedad argentina. ¿Cómo interpretás ese apoyo del peronismo a todo? Se ha convertido en una estructura rentable, en una marca de hamburguesas. Cada uno defiende su negocio y aplauden cualquier cosa. Es simpático ver a Ifrán que quiere aparecer y a Scioli que se quiere esconder. Digo, para Ifrán sacar la foto ya era bastante. Pero, digo, respeten la causa, digan que son kirchneristas de la última hora, pero el último Perón plantea una idea con Balbín, con los conservadores, con Solano Lima, con los democristianos, de unidad de la nación. Esto que hoy está tan ausente. Y esto vuelve a el PC y la guerrilla, a los sectarios. Digo, la presidenta, los dos discursos. Yo, que me diga una frase que me va a dar un poco de alegría, que me diga, este es mi último año. Mira, Joaquín, con eso me conformo. Digo, porque si no, da como miedo de que se queden para siempre. Yo quiero rescatar ¿Tenés ese miedo? ¿Tenés ese miedo? Sí, sí, me parece una... Pero además porque ellos están tan desesperados para no perder el poder, que van acelerando la idea de que la democracia no existe. Lo de hoy de Capitanich, esa ruptura, eso es una cosa que el pobre tipo no tiene ni conciencia. Estoy hablando de gente que... Yo le hice campaña a Capitanich, que no los conocía antes de anoche. Digo, ¿cómo se degradaron hasta ahí? Joaquín, yo no lo entiendo. En mar calmo todos somos buenos navegantes. Ahora, en una borrasca como fue lo de Nisman, falló esencialmente la respuesta oficial. Me parece que el caso de Nisman es tan grave y tan sintomático de la Argentina que hay que poner una perspectiva histórica, porque si no, no se entiende. No es que los monstruos y los fantasmas y el horror surgen de la nada, no. Yo creo que surgen de una historia. Yo escuchándolo a Santiago recién, recordé el título de una novela de un autor en lengua inglesa, Paul Bowles, que se llama El cielo protector. En realidad, el Estado es el que debe cumplir la función de protector. Y el Estado, en una sociedad que se seculariza, que abandona la religión, ocupa ese lugar paternal que ante todo es un lugar de protección,
del ciudadano que confía en él. El punto es el siguiente: el caso Nisman lo que muestra es un nivel de degradación de la función estatal en la Argentina que es francamente preocupante, que es deprimente, que es angustiante. Dato de las encuestas, yo no voy a mencionar encuestas, pero digamos, hay una creencia en la sociedad de que el responsable es el gobierno. No está pensando la gente que la presidenta mandó a terminar con la vida del fiscal. No ese es el punto. La gente le atribuye responsabilidad al gobierno. Ahora yo corregiría, es la responsabilidad del gobierno en función estatal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que tiene que ver con funcionamiento de la sociedad, organización, control, objetividad de los procesos, es una función estatal esencialmente no político-partidaria. ¿Por qué no tenemos política de Estado? ¿Por qué no tenemos política de Estado en seguridad? ¿Quién es el señor Estiuso, del cual habla todo el mundo? Es un funcionario, es un funcionario probo de carrera. ¿Dónde están los funcionarios públicos de carrera de este país que están en condiciones de poder garantizar procedimientos objetivos? No. Y después, el poder político en la persona de la presidenta, yo creo que hay que hacer 2 o 3 señalamientos. Yo alguna vez dije que al hiperpresidencialismo argentino, Cristina Fernández le había agregado el hipersubjetivismo. De esas impresiones, una presidenta impresionista, que un día le parece, ¿no es cierto?, bueno, que fue un suicidio, después le parece que fue un crimen. No tengo pruebas, pero tengo la convicción. Pero esa es la esencia de un líder político sentado sobre un Estado inconsistente, porque en realidad es el Estado el que tiene, por un lado no tiene pruebas suficientes, por otro lado tiene certezas, etc. De tal modo que yo creo que el punto lo debemos poner ahí. ¿Qué viene en la Argentina? Si viene un nuevo gobierno que cree que porque gana el gobierno tiene derecho a apropiarse del Estado, bueno, esto va a seguir profundizándose. Hay que vincular muertes como la de Nisman con Cromañón, con el 11, con todas las víctimas de la violencia policial, las víctimas del narcotráfico, todas las víctimas de las cuales el Estado, porque no funciona, no se hace cargo. Y yo creo que ese es un punto central a considerar en este momento. Si solo nos quedamos con la circunstancia y la coyuntura y la lucha política, no vamos a ver que la muerte de Nisman es la expresión de un Estado degradado. El autoritarismo de la presidenta lleva a la idea de que los que pensamos distinto expresamos el mal, las corporaciones. Entonces, la ley de medios no está formulada contra Clarín por lo que Clarín es, sino contra Clarín. Por eso le dan, por ejemplo, yo de este tema, nunca se le dio a Telefónica el cable, se lo regalan, con tal, o a DirecTV, con tal que no opine la empresa se puede llevar toda la plata del país. El enemigo es el que piensa y es el que opina. Esta es la degradación de la sociedad. Ahora, ese autoritarismo presidencial lleva a la idea que ellos, como fundan un país nuevo, todo lo demás somos atraso. Nosotros somos el atraso. El mal, la sinarquía, el imperialismo. Nos toman de tonto. La esencia de este gobierno es Cristóbal López y Lázaro Báez, defendido por Carta Abierta y Página 12. O sea, este gobierno, que es el gobierno de las corporaciones y los negocios, le dio a restos de la izquierda decadentes un pedazo de poder para que lo defendiera. Y todo lo que tocaron lo degradaron. Desde los derechos humanos que degradaron, digo, a todo lo que fueron tocando. La idea de Gil Carbó de lo que es la justicia es una degradación de la justicia. De lo que era Rigui a Gil Carbó, ¿hay o no hay una decadencia? No, terrible. O sea, para nosotros, para todos nosotros, Rigui era un hombre que respetaba gobierno y oposición. Un Estado que lo único que tiene que hacer es luchar contra el mercado. Todo lo demás el mercado es... que opina, Perdón. Ojo, el mercado que opina, no el mercado que roba. Por supuesto, el mercado que roba es socio. todo lo demás es secundario. Y después es extraño, porque Santiago decía, no somos una nación. Y Ortega decía, una nación es un proyecto sugestivo de vida en común. ¿No será que paradójicamente el kirchnerismo alimenta lo que algún teórico italiano revivió hace poco, sacado de Tocqueville, un monstruo amable?
una especie de conformismo amable, basado en el consumo, basado en el individualismo. ¿Vos analizás así la sociedad argentina? Es que no, el punto es el siguiente, la sociedad argentina tiene mucha fuerza saludable que quieren el cambio. Pero vos lo has dicho en el momento anterior, ha votado como ha votado durante estos años, y debo decir que antes del episodio Nisman, en las encuestas al menos nuestras, la presidenta conservaba el 40% y las expectativas y el optimismo sobre el país estaban mejorando. Entonces yo vuelvo a esta cuestión. Hay que plantearse algo más allá del consumo, más allá del conformismo, más allá del individualismo y más allá de un pragmatismo que si continúa de esta manera, entonces lo que vamos a tener es una sociedad con un estado degradado y con un conformismo y con muertes y con accidentes y con problemas porque no estamos encarando un proyecto. Entonces, mi punto es el siguiente, esperemos, ¿no es cierto?, que nadie se olvide del fiscal Nisman. Mi impresión es que el tema ya está decayendo. Mi impresión, y no solamente impresión, es que las movilizaciones fueron insuficientes y tienen ese carácter, ¿no es cierto?, poco fuerte, poco sólido, de las que se generan a través de las redes sociales, etc. Quiero decir, no veo una sociedad suficientemente movilizada en relación con un hecho gravísimo. Y por cierto, un gobierno que apuesta al consumo y apuesta al bienestar y no apuesta a una sociedad más sana, de más calidad y de mejor convivencia. Si ven que después de esto hay cambios en la sociedad y en la política. Yo creo que los cambios están dados. El oficialismo no figura en Capital, no figura en Córdoba, no figura en Santa Fe y está dudoso en Mendoza. Empataría en Buenos Aires. Para mí el oficialismo ya desapareció. Punto. Después si tiene el 31. Yo la historia de Menem la discutía, lo mismo decía cuando se moría Menem. Nada más que yo iba en nombre de Kirchner. Ahora, cuando una cosa terminó, terminó. Ni Scioli, que es lo que lo sigue, son ellos. O sea, cuando Foster dice Scioli no nos representa, ¿qué está diciendo? Le falta la cuota de locura que tiene el kirchnerismo para hacer esto que es una demencia, no una revolución. Digo, entonces, me parece que ni Scioli, ni Unen, ni Macri, ni Massa son expresión del kirchnerismo. El kirchnerismo, para mi gusto, muere sin pena ni gloria, porque es un partido como esencia más chico que el Partido Obrero y con menos dignidad. Es un partido del poder. Y el partido del poder, como fue el menemismo, como fue la coordinadora, como fue la renovación, cuando el poder se pierde, el partido se disuelve. Cuando el poder se pierde, el partido se disuelve. Ahora, la sociedad ha cometido la debilidad de votar alegremente, es decir, que se vayan todos a 500 kilómetros y no voto. Tenemos la democracia más retrógrada de América Latina. Entonces, me parece que la sociedad se está empezando a comprometer en política y a recuperar la inteligencia y la idea. No la picardía que era Menem y era Kirchner, era la picardía de provincias secundarias. Hoy los candidatos son de provincias importantes, de Córdoba, de Santa Fe, de Capital, de Buenos Aires o de Mendoza. Ya la política no es secundaria ni siquiera en el territorio, la política pasa a ser central. Y creo que los Kirchner desaparecen sin pena ni gloria. Y quien gane va a tener que ser democrático porque va a tener una minoría primera, pero va a tener que negociar. Sí, yo creo que sí. A ver, ahora viene la siguiente parte del análisis. ¿Cómo influye el caso Nisman en la carrera presidencial? Eso es lo que te preguntaba. Bueno, ya sabemos, las primeras encuestas muestran lo que es normal. Habría, porque esto hay que esperar, un fortalecimiento de opciones opositoras, en primer lugar Macri, y un decrecimiento relativo de las chances de Massa y de Scioli. Ahora, yo creo que a las tres figuras se le plantean desafíos, ¿cierto? Y yo veo todavía mucha prudencia, mucho manual, en fin, de campaña, como para esperar que las cosas queden. Mi impresión es que es un desafío mayor lo que ha pasado para Scioli. Es verdad que Scioli expresa una personalidad tranquila, ¿no es cierto?, que puede tener una continuación en la campaña, pero de alguna manera tiene que marcar una diferencia. Ahora, atención, vuelvo a decir, está pesando en la sociedad los logros del gobierno.
cómo la sociedad argentina vive consumiendo, en las proporciones que consume cada sector, con más de 30% de inflación, es un misterio que los economistas tienen que develar. De modo que yo no le quitaría chances al oficialismo si Scioli responde al desafío. Es el único que queda. Perdón, Scioli. claro, y si las condiciones materiales extrañamente se mantienen. Por ejemplo, datos de los primeros días de enero, proyección de inflación a la baja en la expectativa pública. Proyección de inflación a la baja, mayor optimismo, etc. Ahí viene el punto. Somos analistas. ¿Cómo se explica eso? Tenemos que ser analistas que vayamos un poco por detrás de las propias, incluso impresiones políticas nuestras. Entonces, hay algo en el kirchnerismo, vos lo das por concluido. Me parece que no se puede leer de esa manera, Julio, porque el kirchnerismo está condicionando el discurso de campaña de los candidatos. Vamos por eso. Pero no hay ánimo de cambio profundo. Con lo cual, las chances del oficialismo, de la continuidad, yo no las descartaría. Las chances del oficialismo, de la continuidad, yo no las descartaría. Yo lo que digo es, acá está Massa y Macri, y Scioli del otro lado. Massa, Macri unen, son en contra de. Digo, yo por ejemplo soy un individuo que va a votar quien le gane a la presidenta. ¿Mi candidato cuál es? El que la derrote al kirchnerismo. Es un voto, una forma clásica de votar. Sí, bueno, pero en esta fanatizado. Otras las hacía con indiferencia. Ahora, ese voto va a ser masivo. Después, como pasó en la provincia de Buenos Aires, habían largado Massa y de Narváez. La sociedad eligió uno, porque la sociedad no se divide, no se suicida. Yo creo que entre unen Macri y Massa va a salir uno. Y ese uno va a ser heredero del 60% de los votos, que después va a ser más. Porque cuando el partido pierda el poder, kirchnerista sin poder, no existe. Es un parásito del poder. Nacieron ahí. Y lentamente, digamos, ni se imaginan sin poder. En el llano, digo, en Menem, no lo saludan para el cumpleaños. Cuando perdió, nos ganó. Se fue ganándole a Kirchner. ¿Y cómo quedó? En la Argentina, el poder es el partido más importante. Y es tan fuerte que la oposición queda débil. ¿Qué pasa, Julio? Creo que hay otro tema pendiente, que es la propia capacidad de autorreforma del peronismo. Porque cuando yo describo un Estado cooptado por intereses particulares y reviso estadísticamente la historia política argentina en los últimos años, debo decirte que por razones cuantitativas, cuántos años gobernaron y cómo fue, el principal responsable es el peronismo. Pero como el peronismo es el partido más fuerte del sistema político argentino, por su probabilidad de ganar la siguiente elección, hay que pensar en una especie de capacidad de reforma del propio peronismo. Si el peronismo no se reforma a sí mismo por una renovación de su dirigencia o por un nuevo estilo, yo creo que, no sé si desaparece, yo creo que la sociedad argentina se sigue degradando. Entonces ahí está también la responsabilidad de decir, hasta acá llegamos, ¿qué hicimos? Porque lo que vos describís, perdóname que te diga, son defectos clásicos que ha expresado la política argentina, sobre todo a través del peronismo, que es una parte de nuestra cultura, ¿eh? De modo que yo no, como sociólogo, no voy a renunciar a verlo. La derecha se hace peronista con Menem y la izquierda, si esto es izquierda, claro. Yo soy melenudo, pero digo, la izquierda con Kirchner. Ahora, al no crear un partido, es como que las fuerzas se meten al peronismo, que no tiene nada que ver. Los Kirchner nunca se les ocurrió leer a Perón, ni seguir a Perón, ni a Menem tampoco. Es un sello que da votos, tanto así que Kirchner se hace transversal enseguida. Ve que el transversalismo no es negocio, no da voto y vuelve al peronismo. Ahora, a mí me sorprende cuando yo leo a Cristina ahora, que aquel de casa al trabajo y de trabajo a casa son formas sutiles de la desmovilización política cuando se llena la boca diciendo es la política lo que trajimos. Pero no es el último Perón. Yo creo que hay que pensar en un proyecto. Hay que pensar en un proyecto de nación antes que nos pase la época, porque la hipermodernidad va a ser todo consumo y juguetes electrónicos. Antes que eso nos domine totalmente, y hoy no está ese proyecto. Formulémonos una pregunta sobre el país y sobre la sociedad. Bueno, si están de acuerdo. Estamos de acuerdo en el estilo que Fidanza y Bárbaro pueden estar de acuerdo. Muchas gracias a todos. Una pausa.